Dice Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Buenos días, daremos inicio a nuestro culto de aposento alto. Les invito a estar en actitud de reverencia y de oración y escuchemos el preludio. Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Padre, gracias te damos, oh Dios, porque reunidos tus hijos podemos alabarte, glorificarte. Prepara nuestros corazones, Señor, para poder recibir todo lo que tú tienes preparado para el día de nosotros, Señor. Que toda alabanza, que toda adoración y lectura sea, Señor, todo dado a ti, Padre, como nuestro regalo, nuestra ofrenda, solo a ti, oh Dios. Gracias por este momento y recibe toda la honra y la gloria, Señor. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Glorificamos el nombre de nuestro Dios con el himno número 259, Gracia Admirable. Amor
estimados hermanos, les invito a abrir sus Biblias en Génesis 3:15 para esta lectura. Génesis 3, del 1 al 15. Esta lectura la vamos a hacer unidos. Desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron a voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, en el aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Amén. Invitamos al Ministerio de Relaciones para darnos la bienvenida. Buenos días, amados hermanos, pueden tomar sus lugares. Les voy a leer una parte del himno 409, dice: estamos aquí cantando juntos como familia, unidos, dando alabanzas al Rey de Reyes, cantando: Abba Padre, digno eres tú. Bienvenidos sean todos, hermanos, a la casa de nuestro Dios, que podamos recibir la palabra de Dios con ese corazón contrito y humillado hacia Dios para darle la honra y la gloria que Él se merece. Bienvenidos sean todos ustedes, hermanos. Invitamos a alguien que nos acompañe por primera vez a este santuario, si se puede poner de pie para poder saludarlo e identificarlo. Sí, bienvenidos sean, hermanos. Saludamos por favor toda la iglesia a nuestros invitados el día de hoy. Muchas gracias y bienvenidos. Nos ponemos de pie, hermanos, y al que está a nuestro lado, como aún no nos podemos saludar, no nos podemos dar un fuerte abrazo, podemos saludarlos, darles una sonrisa, aunque sea detrás de nuestro cubrebocas. Bienvenidos sean todos, hermanos. Amén.
Ahora escuchemos la participación del grupo de alabanzas. Buenos días, hermanos. Vamos a gozarnos en el Señor cantando estas hermosas alabanzas. Y vamos a entonar 3 alabanzas que llevan por nombre Gloria, Gloria, Aleluya, Sublime Gracia y Nombre sobre todo nombre. Unamos nuestras voces para alabar a nuestro Dios. Es el Dios de los ejércitos, en quien yo confiaré, y con címbalos de gozo al Señor exaltaré. Él derrama los relámpagos, mas nunca temeré. Él es mi protector. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya a nuestro Salvador. En Belén de Palestina, el Señor Jesús nació, y después de 30 años en la cruz por mí murió. Pero vive para siempre, pues la tumba ya venció. Él es mi Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya a nuestro Salvador. Una vez más, todos juntos. Gloria, 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 aleluya. Gloria, 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 aleluya. Gloria, gloria, aleluya a nuestro Salvador. Amén, hermanos. Vamos a cantar ahora todos juntos la siguiente alabanza. Sublime Gracia.
ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Los peligros de aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Canción por siglos mil, brillando hasta cual sol. Yo cantaré de siempre a ti, Por siempre a mí, su amor que me salvó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Bueno, hermanos, la siguiente alabanza ya la entonamos anteriormente, así que ahora vamos a entonarla todos juntos. Vamos a seguir alabando y glorificando a nuestro Dios y darle a Él la gloria. Nombre sobre todo. De
Así puestos en pie, elevamos nuestra oración de intersección. Hermanos, les voy a invitar a que en actitud de oración podamos ir a nuestro Dios, siendo parte de la adoración que entregamos en esta mañana, y les voy a pedir que estemos en actitud de oración allí en sus lugares y podamos hablar con nuestro Dios y dejar en Él todas nuestras necesidades. Les invito a orar. Señor, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de poder venir a ti. Gracias, Señor, porque en tu palabra podemos reconocer y nos dices que tú eres nuestra luz, nuestra salvación. ¿Y de quién vamos a temer, Señor? Gracias porque nos permites acercarnos a tu trono y reconocer, Señor, que estamos delante de ti, de un Dios todopoderoso, un Dios que conoce nuestras necesidades. Te damos gracias, Padre, porque en tu infinita misericordia tú nos tienes y has guiado nuestras vidas, has guiado, Señor, nuestros pasos. Gracias porque tu palabra sigue siendo verdad. Gracias, Señor, porque podemos cobijarnos en tus manos y tú has sido nuestra roca, nuestro refugio. Y a ti acudimos, Señor, porque sabemos que encontramos respuesta a todas nuestras necesidades. Te pedimos, Señor, que tú sigas guiando a tu iglesia, a los que hemos creído en ti. Gracias, Señor, porque en esta piedad, en esta misericordia, Señor, podemos dejarnos en tus manos. Señor, te rogamos, Padre, que tú, que conoces nuestras necesidades, sabes nuestro corazón, conoces nuestros pensamientos, pedirte, Señor, que tú seas con cada una de ellas, con nuestras necesidades, y, Señor, sabiendo que tú responderás en el tiempo tuyo, en el tiempo perfecto. Señor, te rogamos que tú sigas supliendo cada una de ellas por situaciones que tenemos, por falta de trabajo. Te rogamos, Señor, que tú las suplas. Señor, también te pedimos que nos ayudes a ser sensibles para con las necesidades de aquellos nuestros hermanos, con aquellos que nos rodean. Te pedimos, Señor, que tú suplas también el alimento, el vestido, y que nosotros, Señor, podamos también ayudar de la manera en cómo tú nos has enseñado a ayudar. Te rogamos, Padre, que nos permitas aplicar y sobre todo practicar a lo que tú nos has llamado, hacer justicia, hacer misericordia y humillarnos delante de ti. Te pedimos, Señor, que tú suplas la necesidad del trabajo, pero también, Señor, te rogamos que nos ayudes a tomar las decisiones correctas. Te pedimos, Señor, que cualquiera que sea nuestra situación, podamos ir y acudir a ti. Tú sabes, Señor, de nosotros todo, y te rogamos, Señor, que podamos con sabiduría, podamos con inteligencia tomar las decisiones que para ti son las mejores, Señor. Gracias, Señor, porque podemos dejarnos en tus manos, pero también, Señor, te rogamos por nuestros hermanos, familiares, amigos, conocidos que pasan por cualquier tipo de enfermedad. Te rogamos que tú alivies, Señor, ese dolor, y, Señor, nosotros sepamos llevar el consuelo que es necesario. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a suplir también esa necesidad, ya sea de medicinas, de médicos, pero también, Señor, aceptar tu voluntad, que es agradable y que es perfecta. Te pedimos, Señor, por la vida de tu iglesia, te rogamos que nos ayudes a hacer las cosas como tú quieres, no como nosotros querramos. Te pedimos también, Señor, por la situación como país. Te rogamos, Señor, que tú guíes las decisiones de nuestras autoridades. Te rogamos que tú des sabiduría, tú des las capacidades, Señor, que se requieren para conducir la vida de este país, la vida de este estado,
la vida de este municipio. Te pedimos, Señor, que con sabiduría y Señor, conociendo el temor tuyo, nosotros podamos interceder también por nuestras autoridades. Señor, tu palabra es fiel, tu palabra es verdad, y Señor, a ti acudimos en esta hora, te rogamos todas estas cosas por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén. Una vez más, amada iglesia, les invito a abrir sus Biblias para la segunda lectura en Efesios 2, del 1 al 10. Efesios 2, del 1 al 10. Esta lectura la vamos a hacer todos juntos. Salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Es el momento de preparar nuestros corazones para recibir el mensaje que nos trae el anciano de iglesia, el hermano Silvio David Landero Rodríguez, con el tema Sola Gracia. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Hay un refrán popular que dice: el que quiera azul celeste, que le cueste. Desde niños hemos sido educados, hemos sido criados con la idea de que si queremos algo, nos va a costar. ¿Cuánto estamos dispuestos a hacer? ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar por aquello que queremos? Tomemos, por ejemplo, el caso de un niño que le pide a su papá una bicicleta, una niña que le pide una muñeca, una Barbie, el Ken. Y bueno, el papá le dice: bueno, ¿quieres la bicicleta? ¿Quieres la muñeca? Tienes que entregarme buenas calificaciones. Tú no trabajas, tú nada más estudias, 9 y 10. Entonces el niño sabe que el precio de esa bicicleta será dedicarse a estudiar. Y también sabe que de no hacerlo, de no cumplirlo, el precio será no recibir lo que pide. Ya en nuestra vida laboral, en nuestra vida productiva, bueno, normalmente, ¿verdad?, se entra desde el escalafón más bajo, pero uno no, naturalmente no quiere quedarse ahí, quiere subir, quiere ascender, y sabrá que le va a costar. ¿Qué cosa? Bueno, seguramente será el primero en llegar, el último en salir. Ante la solicitud del jefe inmediato: ¿quién viene a trabajar el sábado?
Pues ahí está la persona que quiere progresar, ¿no es cierto? Que quiere salir. El domingo no importa, ahí estoy. Sabe que hay que pagar un precio. Porque en esta vida nada es gratis, todo cuesta. Pero la pregunta que esta mañana nos ocupa es si habrá algo en esta vida o en la venidera que sea de un valor altísimo, incalculable, al grado de no poder pagarlo, al grado de no poder hacer absolutamente nada para merecerlo, y que aún así alguien nos lo otorgue gratuitamente. Vamos a orar. Señor, en esta mañana pedimos, Padre, de tu dirección y de tu socorro. Ayúdanos a entender lo que quieres esta mañana para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Efesios 2, 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La historia contenida en los primeros 2 capítulos del Génesis, la historia de la creación, es una historia donde se despliega el poder, la grandeza, la magnificencia, pero también la bondad de Dios. Y usted dirá, bueno, la bondad en la creación antes de la caída. Sí, hermanos, la bondad también. Porque no debemos olvidar que la bondad de Dios se refleja en sus obras. Por esa razón, el autor del Génesis, al término de cada día de la obra creadora de Dios, decía: y vio Dios que era bueno. Y en algunas partes todavía reafirma: en gran manera. Sí, también en la obra de la creación se muestra la bondad de Dios. Y cada día vemos cómo desde el primer día en que Dios, permítame usar estas palabras, aparece en escena, vemos cómo el universo cambia desde el primer día de la obra de Dios. El Dios omnipotente aparece por primera vez en las Escrituras y aparece dando una orden: sea la luz. E inmediatamente la Escritura registra que después de que Dios había ordenado sea la luz, nos dice: y fue la luz. Hubo una obediencia instantánea al mandato divino. El autor del Génesis nos deja ver que ante la sola palabra de Dios los elementos obedecen. No hay lugar a dudas. Es Dios quien rige, es Dios quien controla, es Dios quien gobierna este universo. ¿Será acaso que podamos todavía pensar que un corazón humano pueda resistirse a la voluntad de Dios? ¿Será acaso que podamos pensar que Dios es un caballero y que para salvarte necesita de ti, de que le abras algo a Él? La luz surge como resultado del mandato divino. Basta el poder de su palabra para que las cosas existan y las crea de la nada. El versículo 2 del capítulo 1 del Génesis nos dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero ahora Dios ha ordenado que haya luz. Las tinieblas no son eliminadas, pero huyen de la luz. La Biblia vez tras vez nos muestra que la luz y las tinieblas son mutuamente excluyentes. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Por eso, mis amados hermanos, no debemos tener en poco cuando se nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia,
¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Tal vez haya aquí entre nosotros alguien que diga, hermano, yo cuando me casé, yo cuando me junté con mi pareja, ninguno de los dos era creyente, ninguno de los dos tenía temor de Dios. Hermano, la Biblia dice, no te separes. En esos casos, no se separen. Pero la comunión de la luz con las tinieblas es otro sentido. No vaya a ser que nos encontremos durmiendo con el enemigo. Entonces, cada día en la obra de la creación, Dios va ordenando. Y tiempo nos faltaría para hablar de día en día. Pero centrémonos en el sexto. El sexto día, Dios creó y ordenó a la tierra que produjera seres vivos, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Pero ese día en particular, Dios creó al hombre. Solo que hubo unas cuantas diferencias entre la creación del hombre con el resto de los seres vivos que ya había creado previamente. La primera diferencia es las palabras que Dios utiliza. Es muy distinto decir, produzca la tierra seres vivientes según su género, a decir, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Aunque apenas iniciaba la revelación no se completó sino 1500 años después. Sin embargo, aquí vemos ya implícita la deidad. El Dios trino, un solo Dios, 3 personas. Dios no convoca consejos de extraños, no está hablando con animales, no está hablando con los ángeles. Dios toma consejo él mismo, y esto nos habla de la particular obra que estaba por crear. Hubo una segunda diferencia. Dios dijo que iba a crear al hombre a su imagen y a su semejanza. Ahora, esta imagen y esta semejanza no consistía en algo físico. No hablamos del cuerpo, no hablamos tampoco de la inteligencia, pues los ángeles, que también fueron creados por Dios, son superiores a nosotros en esto. No es el cuerpo. Se refería a que el ser humano iba a tener disposiciones morales, capacidad moral para tomar decisiones morales. Tenía el libre albedrío, de tal manera que podía decidir obedecer o desobedecer. Pero además de tener disposiciones morales del alma, la Escritura dice, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. El hombre había sido creado recto, había sido creado justo, era un reflejo de la naturaleza espiritual de Dios. Pero hay una tercera diferencia. Al hombre se le había dado la potestad de sojuzgar sobre la tierra y señorear sobre peces, sobre aves y sobre toda bestia que se moviera sobre la tierra. El ser humano, aunque tomado del polvo, había sido puesto en un lugar especial como responsable de la creación. Ninguna otra criatura más que el hombre podía administrar la creación que Dios había hecho. Una cuarta diferencia es que la vida del hombre inició después de la formación de su cuerpo. La vida no inició con el cuerpo. Dice la Escritura que Dios sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. La vida del hombre fue colocada por Dios. Dios puso en el hombre una naturaleza inmaterial y la unió a su cuerpo físico. El hombre recibía de Dios el don divino, el alma, y eso también nos diferencia
de los animales. Ahora tenía el hombre la capacidad para llenar la tierra, para sojuzgarla y para señorear sobre ella. Y estando en esta condición, Dios hace un pacto con el hombre. Nuestro catecismo menor habla sobre una alianza de vida, a fin de que el hombre pudiera conservar el estado en que había sido creado, que pudiera convivir con Dios para siempre y gozar de Él. Ahora, en este pacto habían 3 elementos. La primera era una promesa. Había una condición para alcanzar la promesa, pero había una amenaza si la condición no era cumplida. Es cierto, hermanos, que esta palabra pacto no aparece en esta porción de la Escritura, como sí aparece otros pactos que se desarrollaron. Sin embargo, los elementos ahí están. La promesa era una promesa de vida, que al cumplirla, él y su descendencia iban a permanecer en el estado original en que había sido creados. El hombre no iba a morir, no tenía por qué morir. Esa era la promesa. La condición era una obediencia perfecta y se manifestaba cuando Dios dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y esa era la advertencia. Si la condición no se cumplía, ya el hombre sabía cuál sería su fin. Y lo que sigue en el capítulo 3 que justo leímos es una de las historias más tristes, más dramáticas, una verdadera tragedia solamente superada por la muerte del Redentor. El hombre que había sido creado bueno, el hombre que había sido creado justo, el hombre que aún habiendo tenido un origen tan bajo, pues fue tomado del polvo de la tierra. El hombre que estaba destinado para gobernar se había puesto en contra de su creador, lo había desafiado. La consecuencia inmediata es que había perdido la comunión con su Dios. La comunión estaba rota, había caído en pecado. Esa fue la primera consecuencia, pero no fue la única. Una segunda consecuencia, aparte de la muerte espiritual, que fue inmediata, es que ahora el hombre había perdido la posibilidad de comer del árbol de vida. ¿Sabe, hermano, que el árbol de vida no estaba prohibido? El único árbol que estaba prohibido era el del bien y del mal. Pero ahora, después de la caída, Dios echa al hombre del Edén. Ahora las enfermedades y la muerte son consecuencia también del pecado y la caída. Pero hay una tercera consecuencia. La segunda fue: el hombre iba a morir físicamente también. La tercera consecuencia era que el día que el hombre regresara al polvo de la tierra, el día que también muriera físicamente, estando en una condición de muerte espiritual, ese día también moriría eternamente. Pero no iba a estar en un estado de inactividad o de inexistencia, ¿no? Porque el hombre tiene alma. Iba a estar en un estado de tormento eterno, lejos de su creador. La cuarta consecuencia es que, siendo él el representante federal, el representante de toda la humanidad, ahora su pecado y la muerte había pasado a toda su descendencia. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La caída trajo como consecuencia que el hombre viviera un estado de miseria, de muerte. Su naturaleza anteriormente buena y santa, ahora
era totalmente depravada. Esa era nuestra condición. Habiendo pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, Efesios 2:12. Y estando en esta condición, teniendo un panorama tan sombrío, la palabra de Dios nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hermanos, yo no sé cuál es la causa por la que usted está aquí. No sé cuál o cuáles hayan sido las razones para la que usted se haya estado congregando estos meses o estos años. No sé si incluso usted es fundador de esta iglesia que se originó como una misión. No lo sé. No sé si el motivo fue porque alguien le invitó. No sé si usted vino buscando a Dios para que le ayudara a solucionar algún problema. Tal vez era una enfermedad grave. Tal vez era un esposo ausente, un hijo descarriado, no lo sé. Y no sé si después de todo este tiempo usted haya satisfecho su necesidad. No sé si Dios le haya concedido el deseo de su corazón, no lo sé. Pero siempre el hombre se acerca a Dios esperando un milagro. Pero se nos olvida que el mayor milagro que el hombre puede obtener de Dios es que estando muerto, Dios te ofrece vida. Ese es el mayor milagro y la razón correcta de buscar a Dios. El apóstol Pablo, autor de esta carta, se sentía profundamente agradecido con Dios porque estando en una condición de muerte espiritual, en el propósito de Dios se le había otorgado vida. Versículo 2 de Efesios. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El apóstol Pablo en estos versículos nos da también unas características que podemos identificar un muerto espiritual. Lo primero que nos dice es que sigue la corriente del mundo. Y esto nos habla de su estilo de vida, de la forma en comportarse, la forma en que se desenvuelve, la forma en que soluciona sus problemas de esta vida. Andar siguiendo la corriente de este mundo es vivir aprobando el mal, sujetando mi modo de pensar a prácticas que son contrarias a la voluntad de Dios. ¿Ha notado usted cuánta ideología hoy es difundida, es defendida y la gente piensa igual? En este mundo globalizado todos tienen una misma mentalidad, se agrupan, hay colectivos en defensa de los supuestos derechos. Se esfuerzan por alcanzar estas metas y estos propósitos del sistema desafiando a Dios. Y fíjense algo curioso, que mientras estos propósitos sean peores, sus intentos por justificarlos son más fuertes y se pronuncian en contra de aquel que presenta la palabra de Dios como argumento en su contra. Pero hay una segunda característica que el apóstol nos menciona, es que tienen un mismo líder y un mismo Señor. El apóstol habla de él como el príncipe de la potestad del aire. Durante el tiempo presente, Satanás y sus huestes dominan, controlan, influencian a todo aquel que no tiene el sello del Espíritu Santo en su vida. Tienen la influencia del maligno y responden naturalmente a su orden. Así que el hombre natural
no es tan libre como pretende, sino que es esclavo de quien lo controla. El apóstol Pablo lo explica de la siguiente manera: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Es decir, el hecho de que Dios no es su Señor, entonces su Señor es el príncipe de la potestad del aire y obedecen sus mandatos. Por esa cuánta razón tenía el Señor cuando les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Pero hay una tercera característica, que el muerto espiritual vive en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Su naturaleza hace lo que por sus sentidos percibe. La vida se vive una vez, ¿no es cierto? Solo hay una vida. Vamos a vivirla. Entonces, estando su naturaleza caída, naturalmente su voluntad está sujeta y hace lo que es su esencia. Por eso el Señor Jesús dijo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El hombre natural, su voluntad, siendo sujeta a su naturaleza, no puede de su corazón buscar el bien, el sumo bien, cosas espirituales. No puede, no está en su naturaleza. Por eso el Señor nos dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tu naturaleza debe ser cambiada para que puedas entender, buscar a Dios. Como dicen los políticos, que se escuche claro, que se escuche fuerte y que se escuche lejos. No hay forma de que el hombre natural por sí mismo, por su propia iniciativa, busque a Dios hasta que su naturaleza cambie. Teniendo una naturaleza caída, vive, pero en realidad está muerto espiritual. Entonces, Efesios 3, capítulo 2, versículo 3, nos habla de estas características: el mundo, Satanás, la carne, que son enemigos naturales del cristiano. Pero también nos dice una cosa este versículo, el apóstol Pablo, que saben que dentro de esas personas también nos encontrábamos usted y yo. Y no solamente eso, sino que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos el objeto de la ira de Dios, de su juicio y de la condenación eterna. No es que íbamos a ser condenados, es que ya estábamos condenados. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Yo no sé si en alguna ocasión en su vida cristiana, al inicio tal vez, o más adelante, no sé, si usted se haya formulado la siguiente pregunta: ¿qué vio Dios en usted para salvarle, si Él ha hecho? Miren que el hombre natural, el hombre no regenerado, no percibe, ya lo hemos explicado, no es capaz de comprender su estado de muerte, su estado espiritual, no es capaz de comprender los alcances de su pecaminosidad, no es capaz de entender la santidad de Dios, no puede. Por esa razón, la salvación por obras constituye una creencia muy popular, pero incluso aún entre algunos círculos cristianos. Es decir, hay un deseo innato de tener el control sobre mi vida, sobre mi futuro, y eso incluye también mi destino eterno. Y el razonamiento humano es más o menos como sigue: tiene que haber algo que yo pueda hacer
para lograr el favor de Dios. Entonces, si mis buenas obras son iguales o mayores que mis malas obras, pues entonces hay una especie de equilibrio. Y como dijimos al principio, esta mentalidad rige al hombre natural. Todo tiene un precio. Y pensamos que en la vida espiritual es así. ¿Qué ve Dios en usted, hermano? ¿Sabe una cosa? No vio nada. Nada. No había nada en usted que fuera digno para que Dios le salvara. Nos salvó porque Dios es rico en misericordia y la misericordia de Dios es la base de nuestra salvación. Miren lo que dice el profeta Jeremías en sus lamentaciones. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. La base de nuestra salvación es la misericordia de Dios y el motivo es su gran amor con que nos amó. Noten ustedes cómo inicia el versículo 4. Pero Dios. Y estas dos palabras nos muestran quién tuvo la iniciativa en nuestra salvación. Porque la rebelión y el rechazo estaban del lado del hombre. El Señor, que es rico en misericordia, extendió su misericordia hacia nosotros. De Él partió el anhelo de salvar a los pecadores. Nuestra restauración y nuestra liberación del estado de muerte fue iniciativa suya, lo que logró actuar en misericordia en favor nuestro. ¿Y cuál fue el motivo? Hay un motivo. El motivo es su gran amor. Fue su amor el motivo, lo que llevó al Señor a salvar a seres viles, pecadores, rebeldes y condenados. La misericordia y el amor de Dios son revelaciones de su ser. La misericordia y el amor no es el resultado o respuesta de algo que haya en nosotros que Dios haya visto. Dios se muestra misericordia porque Él es naturalmente misericordioso. Dios muestra su amor porque Él es amor. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La salvación que Dios obra en el ser humano dan como resultado que los que antes estaban muertos hoy tengan vida en Cristo. Ese es el resultado de la salvación, lo que Dios da, una vida espiritual. Por primera vez llegamos a ser sensibles a la voz de Dios. Por primera vez podemos ver a Dios en su naturaleza y como Él es. Por primera vez podemos buscar las cosas espirituales. Porque ahora la naturaleza ha sido restaurada, ha sido cambiada. Hemos pasado de muerte a vida, cosa que antes no podíamos. Ahora podemos tener comunión con Dios y este es el resultado de nuestra unión con Cristo. Pero aún más, dice el apóstol que juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Saben, hermanos, que debido a nuestra unión hemos sido exaltados, aún teniendo un origen tan humilde. En Cristo el Señor nos ha exaltado al grado de que podemos ahora percibir cosas y las tendremos todavía en nuestra glorificación. El Señor ahora nos ha hecho reyes y sacerdotes debido a nuestra unión con Cristo. Ya no estamos más bajo el dominio ni del mundo, ni del diablo, ni de la carne, sino ahora nuestro Señor es Cristo nuestro Salvador. Versículo 8.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hasta ahora el mensaje del apóstol había sido dejar en claro nuestro estado de muerte espiritual. Nos había mostrado cómo por la misericordia y el amor de Dios fue que nos había dado vida. Pero ahora nos habla sobre la gracia. ¿Qué es la gracia? Bueno, la gracia es un acto que Dios realiza en favor nuestro, sin merecerlo. El apóstol Pablo nos dice que somos salvos por gracia, es decir, recibimos gratuitamente salvación de Dios, no la hemos ganado, ni podríamos siquiera hacer algo para merecerla. Por lo tanto, la única base para nuestra salvación es la gracia. ¿Sabe que no somos salvos? Estrictamente hablando, no somos salvos por la fe. Es la gracia de Dios, es un regalo de Dios, es Dios el que nos salva. Entonces la fe es el medio. Por eso dice la Escritura, por gracia sois salvos, por medio de la fe. La fe entonces la podemos definir, según el Catecismo Menor, como la fe en Jesucristo es una gracia salvadora, por la cual recibimos a Cristo como nos está ofrecido en el Evangelio y confiamos solamente en Él para la salvación. Entonces la fe también es un regalo de Dios que Dios pone, se produce y se desarrolla en el corazón por medio del Espíritu Santo de Dios. La fe no consiste solo en creer, porque si así fuera, los demonios también fueran salvos. La Escritura dice que los demonios creen, pero no son salvos, porque no confiesan a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Entonces la fe no solamente es un conocimiento intelectual, sino es un reconocimiento de mi estado de pecado y mi necesidad de un Salvador y de un Señor. Por eso la Escritura dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La salvación, por tanto, es un don procedente de la misericordia, del amor de Dios. Es una gracia, es un regalo que no merecemos. No hay nada absolutamente en nosotros que Dios haya visto para inclinarse a salvarnos. No hay nada que podamos hacer para merecerla. Es completamente un regalo, es una gracia de Dios. Y para que no hubiera la menor duda de que la salvación es por gracia, el apóstol Pablo en el versículo 9 nos deja decir lo siguiente, que no es por obras, para que nadie se gloríe. Si el hombre natural pudiera coadyuvar en su salvación, tendría de qué jactarse. Dios ha hecho su parte y yo he hecho la mía. Pero esto es inadmisible. La Escritura es muy clara. De principio a fin, la obra de salvación es obra de Dios. Somos salvos por la gracia, por medio de la fe. La fe es la confianza total en quien ha hecho toda la obra, por lo cual podemos decir que toda la gloria y toda la honra son de Dios, nuestro Salvador. Que Dios les bendiga. Salvos por gracia. Que este mensaje que nos compartió el hermano Silvio sea para edificar en nuestras vidas. Y para seguir edificando precisamente, nos acompaña en nueva cuenta el grupo de alabanza que cantará para nuestro Dios. Amén, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie para cantar la siguiente alabanza. Se llama Su gracia es mayor. Esta alabanza es nueva, sin embargo, es muy hermosa y muy fácil de cantar. El coro dice de la siguiente manera: Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias
hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Muy sencilla, les invito a que cantemos todos juntos en esta mañana. Decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Tenemos el ofertorio por la honorable Junta de Diáconos. Seguido, cantamos el himno 31, Padre Eterno. Oremos a nuestro Dios. Dios eterno y poderoso, te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia y por la salvación tan grande que nos has dado a través de tu Hijo amado Jesucristo. Este pueblo, Señor, que tú compraste con tu sangre preciosa, te alaba y te glorifica. Y te va a honrar, Señor,
no olvidando ninguno de sus beneficios que tú haces por tu pueblo, Señor. Y te va a adorar a través de las ofrendas, Señor. Y que cada uno va a hacerlo como ha propuesto en su corazón, no por necesidad ni por tristeza, porque tú bendices al dador alegre. Bendice las ofrendas, Señor, límpialas, Padre. Pero también oramos, Señor, por aquellos que pasan por necesidades. Y tú, como el Dios grande, poderoso, es el que sustenta y provee, Padre eterno. A ti, Dios, sea la honra y la gloria y por siempre. Amén. Padre eterno, me postro ante ti. Padre eterno, me postro ante ti. Te amo, te adoro, te rindo olor. Padre eterno, me postro ante ti. Jesucristo, te alabaré. Jesucristo, te alabaré. Te amo, te adoro, te rindo olor. Jesucristo, te alabaré. Santo Espíritu Consolador, Santo Espíritu Consolador, me guías, me ayudas y vives en mí, Santo Espíritu Consolador. Padre, Hijo y Consolador, maravilla sublime, yo te exaltaré, Padre, Hijo y Consolador. Amén. Así puestos en pie, nos preparamos para la oración final y la bendición apostólica. Oremos. Bendito Padre de infinita misericordia, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos concedes de estar en tu casa de oración para alabar y bendecir tu nombre. Pero te agradecemos, Padre, por ese regalo inmerecido que tú nos has dado, la vida eterna. Gracias, Señor, porque reconocemos que solamente tú eres el único que podría rescatar nuestras vidas. Te rogamos que cada uno de nosotros, como hijos tuyos, podamos ser conscientes y podamos vivir cada día en obediencia a ti y que podamos, Señor, proclamar a otros lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias te damos y te rogamos que en esta hora que vamos a salir de este momento, tú puedas, Señor, acompañarnos y guiarnos en todo momento. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Señor, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Iglesia Manantial de Vida, confíen en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Confíen en Jehová. Amén.